Vamos, mis amados hermanos, a estar meditando en esta mañana en el libro de Mateo. Mateo tiene algo con nosotros hoy. Lo vimos al inicio y también ahora. Mateo capítulo 16. Ahora sí ya puede poner su celular en modo avión para que no le vaya a llegar ningún mensaje que le interrumpa. No lo ponga en vibración porque ahí sí siguen llegando los mensajes. Y de pronto está en la Biblia y ¡suah! Que llega un mensaje. Y ¡suah! Que abrió el mensaje. Y ¡suah! Que cuando menos está ya en el WhatsApp. Ya no está en la Biblia. Así que para evitar esas tentaciones, para que usted evite esas tentaciones que lo pueden hacer que se vaya por otro, perdón, no sé cómo es. Que se vaya por otro lado con el modo avión. Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 28. Dice así la palabra del Señor. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Yo estoy en la versión Reina Valera. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, quiero que repita esta parte conmigo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice el versículo 25: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mi nombre la hallará, o por causa de mí la hallará. El versículo 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice el versículo 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a su obra. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El Señor añada bendiciones a su palabra. Muy buenos días a quienes nos siguen a través de nuestros canales, en nuestras redes sociales. Sean bienvenidos. Abra su Biblia usted también ahí en su hogar, invite a su vecino, siéntelo junto a usted, porque hoy vamos a estar descubriendo lo que pide Jesús o lo que le pide Jesús a sus hijos. ¿Qué es lo que pide Jesús de usted y de mí? ¿Qué es lo que realmente el Señor nos pide? Debemos, amados hermanos, eliminar aquellos prejuicios que muchas veces nos hacen pensar cosas erradas que Jesús jamás me ha pedido o tan siquiera podría pedir. Veíamos al inicio acerca del joven rico. Y muchos creen o les han hecho creer que venir a la iglesia es venir porque necesitan de tu economía. Y les han dicho: ven, y viene la nueva ola del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Y le dicen: ven, que si vienes a este lugar, el Señor te va a prosperar, y si tú siembras 100, el Señor te va a multiplicar 1.000.000. ¡Wow! El Señor se convirtió en cajero automático. El Señor se convirtió en un banco.
¿Qué es lo que realmente el Señor pide o que pide? Debemos eliminar estos prejuicios, amados hermanos. Desde el tiempo de nuestra conversión, desde que conocimos al Señor, no sé cuántos años hayan transcurrido con usted. Unos podrán haber transcurrido meses, otros podrán haber transcurrido años, otros habrán poder transcurrido décadas. No creo que haya alguno que haya transcurrido siglos, hasta décadas. Pero no importa, hermano, el tiempo que usted tenga. Pero a lo largo de su vida en el Evangelio, conociendo al Señor, ¿cuántas cosas usted alguna vez escuchó que para usted podían haber sido algo medio descabellado? ¿Cuántos alguna vez escucharon que las mujeres no podían ponerse pantalones? ¿Verdad? ¿Y cuántos de ustedes alguna vez escucharon que no podían pintarse la cara? ¿Cuántos escucharon que no podían pintarse el cabello? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Y verdad que eso alguna vez fue piedra de tropiezo para que muchos pudieran llegar al conocimiento del Evangelio y al conocimiento de la verdad? Como muchas veces también ha sido una piedra de tropiezo el tema económico. ¿Por qué? Porque de mala manera se tergiversa lo que realmente el Señor quiere de ti y quiere de mí. Porque el Señor no necesita tus posesiones. El Señor es el dueño del oro y de la plata. El Señor es el dueño de todo lo que vemos. Yo solamente soy un administrador de lo que Él me da. Sea mucho o sea poco, tengo que ser un buen administrador con lo que el Señor me está dando. Pero en realidad lo que el Señor está buscando no son mis posesiones. Más bien mis posesiones las pongo yo al servicio del Señor, para que eso sea un instrumento para que el Evangelio pueda crecer y se pueda expandir. Pero no significa que tú tienes que venir a este lugar, amado hermano, amada hermana, creyendo que el Señor te va a pedir alguna cosa como media, así como media descabellada. A veces muchos dejan de venir al Señor. ¿Cuántos han escuchado también alguna vez que dicen: yo voy allá a la iglesia cuando voy a recibir al Señor, cuando esté preparado? ¿Verdad que sí? Como si tuviese alguna escuela para prepararse. Si hay alguna, me avisa para ver si escribo alguno, ¿no? Porque algunos me han dicho así: digo, vamos a la iglesia, vamos para que presentarte allá, vas a gozar. No, mis hermanos, yo ya he escuchado, pero la verdad es que yo no estoy preparado. Cuando yo ya esté preparado, yo voy a ir, yo sé que voy a ir, porque yo sé que ese día va a haber una conversión total y nunca más va a salir una mala palabra de mi boca, y nunca más. Y wow, yo digo, en la iglesia ya tenemos vamos, entonces. Esa iglesia donde están viendo ahí, vamos, que va uno y entra por una puerta y ya cuando sale volando. ¿Verdad que no es así? ¿Verdad que no es así? Pero hay mucha gente que ha entendido de mala manera lo que el Señor está buscando de su pueblo. Amados hermanos, debemos entender y vamos a basar nuestro estudio justamente en el versículo 24 del libro de Mateo que estuvimos leyendo hace un momento. ¿Qué es lo que me pide Jesús como hijo? Yo estuve luchando contra este mensaje hasta ayer a la 1 de la mañana. ¿Saben por qué estuve luchando? Porque decía: Señor, no ha de ser. Esto como que no. Yo estaba buscando alguna otra cosa. Y decía: no, Señor. Pero esto el Señor me lo había dicho hace 2 semanas atrás. Yo le decía como que: Señor, como que ahora sí me comí una cosa que me ha caído pesado y me está haciendo divariar, me está haciendo tener ideas así de media desde el estómago. Y el Señor no me dejaba. Y hasta ayer a la 1 de la mañana seguía peleando y me dice: no, bueno, Señor, no puedo seguir peleando. Ya estaba como la borda de barro. Y yo estaba ahí con la borda y quería caminar. Y no, el Señor me decía: detente. Yo quería seguir caminando. A veces somos así. A veces el Señor nos está diciendo algo y nosotros seguimos querer caminando por el camino que el Señor no nos está llevando. Y queremos seguir caminando.
No, Señor, yo quiero por ahí. No, el Señor dice, no, por ahí no, porque te va a pasar algo. No, Señor, yo por ahí quiero porque yo sé que ese camino es el mejor. ¿Qué es lo que me pide Jesús? Si alguno quiere ser mi discípulo, quiere o comienza diciendo el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Pero primero vamos a ver qué es discípulos, ¿verdad? Porque hemos escuchado muchas veces esta palabra, discípulo, 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 discípulo. Pero ¿qué es realmente ser un discípulo? Un discípulo es lo que podríamos llamar un seguidor, alguien que sigue la vida y enseñanza de otras personas. Repita conmigo, alguien que sigue la vida. No, yo no escuché, yo creo que estoy pensando ya en el caldo. Alguien que sigue la vida y enseñanza de otras personas. ¿Discípulo de quién es usted? Pregunto ahora. ¿Discípulo de quién es? Ay, yo soy discípulo de... No, es que no se me viene ningún nombre de estos famosos. La verdad que no disculpo. Ah, ya. Es que yo soy discípulo de Kashu. No, yo soy discípulo de Dante Guerrero. Lo sigo en todas sus redes sociales. Y no me pierdo una de sus prédicas. ¡Wow! Escuchen. Discípulo se le puede llamar a alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. Un discípulo decide responder al llamado de Dios y busca deliberadamente conocer más de cerca lo que Dios dice. Con el fuego de esta motivación, creen que el Señor Jesucristo es la motivación por medio del Espíritu Santo. Otro concepto dice, discípulo es un término que tiene su origen en el vocablo latino y que sirve para referirse a un individuo que sigue una determinada doctrina. Para que exista un discípulo o seguidor, es necesario que exista un maestro o un líder. Es necesario que exista un maestro o un líder. Nosotros somos discípulos de quién? ¿Discípulos de quién? Uy. Ya nos olvidamos de quién somos discípulos. De Pablo, de Apolos. ¿De quién somos discípulos? De Ronald, de Rodrigo, de Bernardo. ¿De quién somos discípulos? Ay, yo no escucho todavía. ¿De quién somos discípulos? ¿Saben? Nosotros, mis amados hermanos, debemos tener muy claro a quién seguimos. Nunca siga a un hombre. Pueden tomarlo como ejemplo, sí. Pueden tomarlo como ejemplo, tal vez por su manera de vivir, que su palabra concuerda mucho con sus actos, que su testimonio llevado a la luz de la palabra es un testimonio que puede decirse que es un hijo de Dios. Wow, tómalo como ejemplo, perfecto. Está bien, pero nunca lo siga. ¿Sabe por qué? Porque un hombre es falible. Porque un hombre puede fallar. Grandes ministros del Evangelio fallaron. De la época que yo recuerdo, ahí me van a decir que soy bien, ya me estoy bien. De la época que yo recuerdo a un gran predicador, Jimmy Swaggart. ¿Quién recuerda a Jimmy Swaggart? ¿Verdad? Ahí algunos dicen que no lo conocen, pero sí lo conocen. Sí lo conocen, sino que no quieren aceptar. Un gran predicador. Y si no lo conocen, voy a buscarlo en Facebook más tarde para que se motive. Un gran predicador que dedicó su vida entera al Señor. Y en un momento de su vida también falló. El hombre es falible. El único infalible es Dios. Jesús lo dice en su palabra. Le decía en la parábola que veíamos en la mañana. Y decía, ¿quién es bueno? Oye, ¿por qué me preguntas eso? Si el único bueno, tú sabes quién es. ¿No es Ronald por si acaso? Ese es el apellido. Es Ronald bueno. Amados hermanos,
El hombre siempre será falible. El único que no falla es Dios. ¿Usted a quién sigue? ¿A Dios o al hombre? Si alguno quiere venir en pos de mí, continúa diciendo el versículo. Primero, Jesús está haciendo una invitación y le dice si alguno, ¿verdad? No le está obligando, no le está exigiendo, no se lo está poniendo de tal manera que le pone aquí una pistola y le dice, tú vas a seguirme. No, Señor, pero es que no me gusta, tú me sigues. No. Ustedes sí síganos en las redes sociales, pero solo en las redes sociales. Amados hermanos, el Señor le hace una invitación y le dice también a ustedes en esta mañana, si alguno quiere venir en pos de mí, alguno puede ser uno, puede ser muchos, o también puede ser ninguno. La invitación siempre va a estar allí, va a estar puesta sobre la mesa. Quien toma esa invitación es quien hace la elección. Realmente el Señor, mis amados hermanos, no obliga jamás a nadie a hacer nada. Es por eso que les decía hace un momento y les hacía la pregunta, ¿qué es lo que el Señor quiere de un siervo, de un discípulo, de un hijo suyo? Lo deja a tu elección. Venir se refiere a que lo sigas o tomes el camino completamente contrario. Si alguno quiere venir, dice. Y si alguno dice que no, es que está diciendo, yo no voy hacia ese sentido donde va el Señor, voy en un sentido completamente contrario. O también hay algunos que dicen, no voy en ese sentido, tampoco voy en este sentido, voy en este de acá, que sí, que no, que sí, que no. ¿Cuántos han ido allá a la mitad del mundo? Y se ponen así, sobre la línea, y ponen un pie, y ponen otro pie, y dicen, ¡wow! Estoy en los dos lados del mundo. A veces así es el cristiano. ¿Ah? Y a veces así somos. Nos ponemos en medio de la línea y está Dios. Y dice, wow, hoy estoy cristiano, estoy alabando al Señor. Alabale. Y acá, y comienza, como por ahí decían hace un rato Daddy Yankee. Y comenzaba que en vez de llegar Marco Huy iba a llegar Daddy Yankee. Dios mío, así somos a veces. Es broma. La de Daddy Yankee es broma. A veces somos así. A veces estamos parados, mis amados hermanos, y no queremos caminar, como dice la palabra del Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, sino que quiero ir un día en pos de ti y un día en pos del mundo, en pos de ti, un día en pos del mundo. Oiga, ¿y saben qué? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y esto es fuerte, y no lo digo yo. ¿Qué dice el Señor? Que al tibio, ¿qué hará? ¡Wow! Dice que lo vomitará. Oiga, el Señor no va a buscar tibios. Toque al que está a su lado, está caliente. Y si está frío es por el aire, no le eche la culpa a él. ¡Claro! ¡Claro! Ya va a acabar a espiritualizarme todo. Y ya como lo veo frío, dice, ¡ay, Dios mío, este hermano está al lado, este hermano está en la carne! No, es el aire. Es culpa del aire, no me lo canibalice al pobre. Él está en el fuego del Espíritu. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces usted toma la decisión, amado hermano. Si quiere caminar con Dios o quiere caminar contra Dios. Recuerde que no hay un término medio. No hay un día así con el Señor, otro día no. O sí voy o no voy. Porque los días realmente que estamos viviendo, amados hermanos, son los últimos tiempos. Porque toda la Escritura se está cumpliendo. Y es mi deber. Y es mi obligación, por lo cual un día el Señor me demandará a mí
el decirle, camina conforme a la voluntad de Dios. No juegues a ser cristiano, porque eso no le agrada al Señor. No a mí, porque realmente yo no sé. Yo solo sé lo que veo físicamente. Pero quien mira el corazón, quien conoce el corazón, quien escudriña los corazones, ese sí lo sabe todo. Ese sí lo sabe todo. Hermanos amados, como les decía, yo luchaba con esta palabra. Porque yo decía, qué dura que es esta palabra para mí mismo. Y por eso yo decía, me quería hacer el otro. Y yo decía, no Señor, ¿qué va a creer? No ha de ser. Y el Señor me decía, sí, sigue más. Y hermanos, es tiempo de que como iglesia nosotros avivemos ese fuego y ese don que el Señor puso en ti. Es tiempo de que la iglesia del Señor se levante y siga al Maestro. Y comience a caminar, y tome esa decisión, y comience a caminar conforme el Señor lo demanda en su palabra. Usted no va a seguir a un hombre, usted no va a seguir al liderazgo, usted no va a seguir a nadie, usted va a seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese lo va a seguir usted. ¿Cómo lo va a seguir si no lo veo? Buena pregunta. ¿Que sigo un fantasma? No. Usted lo va a seguir, como les dije hace un momento, tomando a alguien como ejemplo. Pero como ejemplo, y va a decir, wow, yo veo a la hermana Elcita como ora, yo veo a la hermana, perdón, hermana, que la tome de ejemplo. Es que mi hermana Elcita es la alumna que está a punto de subir a maestra ya en el discipulado. Sí. ¿Cómo ora la hermana Elcita? ¡Wow! ¡Qué constante que es la hermana Elcita! ¡Wow! ¿Cómo sigue el Señor? ¡Wow! Pueden tomarla como ejemplo. Pero no van a decir un día, yo quiero hablar como la hermana Elcita. Yo me quiero reír como la hermana Elcita. Yo quiero caminar como la hermana. Y algunos toman esos ejemplos, ¿no? Y comienzan y dicen, yo voy a tomar el ejemplo del predicador y voy a ser así mismo. Y voy a tener el mismo acento, y me voy a mover igual, y me voy a vestir igual, y voy a caminar igual. Ahí ya cometimos un error. Ahí ya cometimos un error. Ahí ya no lo estoy tomando como un ejemplo solamente para ver su manera de ser, sino que ya lo estoy imitando. Y al único que yo puedo seguir e imitar se llama... ya se olvidó. ¿Se llama? Se llama Jesús. A él debo seguir. El pos habla de que si tomas la decisión, siempre deberás ir detrás de sus pasos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿saben? La gloria de Dios, el Señor no la comparte con nadie. Si algún día el Señor te empieza a utilizar, si algún día el Señor se empieza a mover con poder sobre lo que tú hagas, pones las manos sobre un enfermo y el enfermo se sana, oras por alguien y es redarguido, te da discernimiento y sabes qué está pasando, dale gloria al Señor porque te está utilizando. Pero tienes que seguir en pos de aquel que te llamó. Es decir, detrás, siguiendo los pasos del Maestro. Porque no eres tú, porque no soy yo, es Dios el que hace la obra. Es Dios el que te está usando, es Dios el que te está utilizando. Es Dios el que está utilizando este gran grupo de músicos para que su gloria descienda. Y esto es solo una muestra de lo que el Señor va a hacer con ustedes. Porque realmente el Señor los va a llevar a ustedes a lugares tan grandes que jamás imaginaron. Pero todo va a depender de la disposición del corazón y la búsqueda con la que ustedes se preparan. No son ustedes,
de Dios. Y van a seguir siendo un instrumento útil. Así que no se asusten ni se asombren cuando la gloria del Señor descienda, cuando este grupo de música comienza a cantar. No se vayan a asustar. ¿Qué dice la palabra del Señor cuando el Señor descendió en el Sinaí? ¿Qué temblaba? El monte hoy. Así que si algún rato el Señor está ministrando y comienzan a creer que se mueve la casa, no se preocupen, que no es la casa que se está moviendo, es el Señor que se está moviendo. Si alguno viene en pos de mí, sígalo al Señor. Jamás, mis amados hermanos, olvidemos que Dios, el que le va a usar. Y de este lugar se levantarán grandes líderes, grandes ministros, grandes siervos que van a comenzar a predicar la palabra, que van a comenzar a predicar el Evangelio, como dice la palabra del Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Pero ¿de qué va a depender? De tu corazón, de cómo busques a Dios, de cómo busques al Señor. Continúa diciendo el versículo: niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo que significa negarse a sí mismo? Podríamos definir que es la negación de mi propia fuerza o capacidad para lograr las cosas o mis cosas de una manera independiente. ¿Recuerda lo que decía? Venga en pos de mí. Ahora le dice: niégate a ti mismo. Y decíamos en la mañana, cuando le decía: deje padre y madre, hijos, hijas, y que deje a todo y me siga, no está hablando de manera literal por amor al Señor. No se vaya a quedar guacharito, no se vaya a quedar huerfanito. Dice: y el hermano me dijo que deje a padre, madre, hijo, hija y todo y me vaya en pos de ti, Señor. Y lo vemos mañana con una mochila y comienza a emprender camino a darle la vuelta al mundo a predicar el Evangelio, y se olvidó de los hijos, de las hijas, de la mujer, de papá y de mamá, y se fue. No habla de manera literal, está hablando en sentido figurado, diciéndole: cualquiera que no pueda ponerme en primer lugar, yo soy su prioridad. Cuando soy su prioridad, todo lo demás, dice la palabra del Señor, viene por añadidura. Negarse a sí mismo es tomar la decisión de seguir a Jesús de manera incondicional. No solo en lo que me gusta, y cuando existe algo que no me gusta, quiero abandonar todo. Jesús no es como ir de compras a un supermercado, donde voy tomando la palabra de Dios, de lo que me gusta y de lo que no me gusta lo voy dejando en la percha. A veces pasa así. A veces sucede. No en esta iglesia, no, eso pasa en otras iglesias. No, eso no pasa con ustedes. Es para lo que, hasta donde va a llegar las redes sociales. Yo sé que aquí no sucede eso. A veces el cristiano va seleccionando. ¿Cuántos han ido al súper y van a comprar? A hacer las compras por el mes. Y van por la percha, ¿no? Y van pasando por la percha y dicen: a ver, no, esto sí, esto es rico. Oye, chocolate, qué rico. 5 cajas de chocolate, carita. Y dice: ay, no, esto es nutritivo, no, esto no. Esto es nutritivo, esto no. Ay, otra vez Nutella, 3 cajas de Nutella. Algunos se ríen con la Nutella, creo que compran realmente 3 cajas. Amados hermanos, no es como ir de compras. El Señor no le deja a usted ir seleccionando cosas de que quiere y la que no la va dejando allí. La palabra del Señor fue escrita y fue hecha para sus hijos y debe estar siempre meditada, analizada, revisada y puesta en práctica en su totalidad. Eso es negarse a sí mismo, amado hermano. Dejar nuestras fuerzas propias, naturales, y dejarnos usar por el Señor en lo que Él realmente quiere hacer con nosotros. Es allí donde la palabra del Señor se cumple y dice que Él es como el alfarero y nosotros somos como barro en sus manos, porque empieza a darte la forma
que realmente necesitas para lo que Él te va a usar. Yo no le creía al Señor algo que me dijo hace muchos años. Alguien vino con una palabra de parte de Dios cuando yo tenía tal vez 22 o 24 años. No les voy a decir cuántos años han pasado para que no sepan cuántos años tengo. Porque hay algunos matemáticos aquí que rapidito van a comenzar a sacar algo. Cuando yo tenía unos 22 o 24 años, vino un varón de Dios en una campaña de aniversario y se acercó a mí. Yo ya estaba casado y mi esposa estaba más adelante, no estaba junto a mí ese día. Y vino alguien y nos dijo: ustedes, porque no lo dijo usted, dijo tú, me lo dijo a mí, vas a trabajar en edificando familia, vas a trabajar con familia. Él no sabía que mi esposa estaba en ese lugar y adelante donde ella estaba le había dado la misma palabra a ella. Y al finalizar el culto, cuando ya nos vio juntos, me dice: ¿y ustedes qué hacen juntos? No, somos esposos. Somos esposos. Yo no he tomado literal eso, dije padre, hijo y mujer. No, yo no he tomado literal, estoy con mi esposa. Ah, ustedes son esposos. Pues entonces ya saben lo que tienen que hacer. Miren cuántos años han pasado y la obra del Señor empieza a hacerse perfecta. Amados hermanos, cuando usted recibe una palabra de parte de Dios, no la deseche. Empiece a trabajar en ella. Empiece a activar su fe. Empiece a accionar su fe. Empiece a creerle a Dios. Empiece a trabajar para que esa palabra pueda ser cumplida. Tome su cruz, continúa diciendo, y sígueme. Tomar la cruz no es otra cosa que tomar los beneficios de la cruz y todo lo que Jesús logró por medio de su sacrificio. Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándonos de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, el Señor ya te dio la victoria. El Señor ya te dio a ti la herramienta. El Señor ya te dio a ti qué hacer, cómo hacer para lograr lo que Dios quiere para ti. El Señor ya lo venció en la cruz. Nosotros ahora solo podemos gozar de esos beneficios que el Señor nos dio. Es como una herencia que nos ha dejado. Y usted solamente tiene que hacerse de ella, tomar parte de ellas. Porque el Señor realmente lo que quiere, amados hermanos, es que usted y yo le sigamos y le sirvamos con el corazón. Lo demás es solo añadido. Lo que pueda venir después, lo que pueda pasar, es solamente por la gracia de Dios. Jamás usted crea que como discípulo el Señor le va a pedir hacer a usted cosas las cuales usted no pueda. Dice la palabra del Señor que Él jamás dejará que sobrevenga sobre usted una prueba más allá de la que usted pueda resistir. Y continúa diciendo que también le dará juntamente con la prueba la salida. Amados hermanos, lo que el Señor pide y lo que el Señor busca de usted y de mí es un corazón dispuesto, es un corazón listo, diciéndole: heme aquí, Señor. Heme aquí. ¿Recuerda usted quién era antes de conocer al Señor? ¿Cómo era antes de conocer al Señor? ¿O dónde pudiera estar en este momento si no conociera al Señor? Oiga, yo creo que si no fuera por el Señor, no hubiese logrado lo que tengo ahora. Y no hablo de nada material. Hablo de la felicidad de solamente ver a mi esposa y mis hijos subiéndoseme a las orejas cuando estoy en la cama. Eso no tiene precio, dice por ahí. Para todo lo demás que existe,
Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto familias destruidas por el enemigo? Generaciones destruidas por el enemigo. Generaciones enteras que van con una maldición que sobrepasa una generación y que sigue a la otra y a la otra y a la otra. Conozco una generación que el Señor, por dejar a Dios, no han podido levantarse y ya van por la tercera generación acarreando maldiciones. Papá cayó preso, hijo ya cayó preso, y los nietos que ya van creciendo van viendo eso, el desenvolvimiento y lo que ven a su alrededor, y van tomando eso como una realidad, y entonces la maldición comienza a tomar y a ser presa de ellos. Amados hermanos, despojémonos todo, no hagamos nada en nuestras fuerzas. Es Dios el que va a ayudarte, es Dios el que va a levantarte, es Dios el que te va a ayudar a caminar. Cuando tú sientas no poder, cuando tú crees no poder, cuando tus fuerzas se acaben, cuando tú digas, Señor, la verdad que tengo 20 años caminando en el Señor, he pedido por esta persona y no viene, Señor, acuérdate de la soberanía de Dios. Para más, no se pierdan el discipulado mañana, porque justamente estamos hablando acerca de eso. Y ahora vamos a entrar al nuevo capítulo. Vamos a entrar a estudiar la persona de Jesucristo. Por eso es importante que conozcamos, porque solo así podremos batallar contra todo lo que se está levantando en la actualidad como una falsa doctrina. Solo así podremos discutir con alguien defendiendo mi fe, cuando éste viene a mí a quererme atacar y a quererme arrancar de lo que yo tengo firme y creo que es la salvación. Hay que estar preparados, amados hermanos. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos se levantarán una cantidad de falsos profetas y de falsos que van a querer desviar a muchos de la fe. Y el amor de muchos, dice la palabra del Señor, se enfriará. Si no, miren a su lado, ven sillas vacías todavía. ¿Y saben por qué ven sillas vacías todavía? Porque el amor de muchos se enfrió. Y creen que ya Dios fue malo por permitir tantas cosas que sucedieron. Y se enfrió. Cuando realmente todo lo que estamos viendo jamás estuvo en el corazón de Dios. Muchas de las cosas que estamos viendo y que estamos viendo fueron hechas por la desobediencia de Dios. Y eso también veíamos la semana anterior. Cuando alguien venga y te diga, oye, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué Dios deja que pasen todas estas cosas? ¿Por qué Dios permite que haya tanta muerte? ¿Por qué permitió que haya una pandemia? ¿Por qué permitió que haya un huracán? Que haya un ciclón, que haya un tsunami, que mueren personas buenas. Amado hermano, el Señor no tiene por qué darnos cuenta a nosotros de muchas cosas. Pero muchas de esas cosas sí fueron creadas por el hombre, por su desobediencia. Tomemos la cruz del Señor y sigámoslo. Dejemos de tratar de seguir en nuestra fuerza y empecemos a caminar en las fuerzas del Señor. Una de las condiciones para poder ser un discípulo es la abnegación, es cargar la cruz del Señor, que negarse, que dejar de hacer las cosas en nuestra fuerza. Dice el libro de Lucas capítulo 14 versículo 26, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Es decir, abnegación. Es decir, yo tengo que tener la disposición en mi corazón de que siempre Él sea el primer lugar. Ojo, no vayamos a extremos tampoco. No seamos extremistas. ¿Saben cuándo Dios pierde el primer lugar en mi corazón? Cuando yo sé que tengo que organizar algo, cuando está en mis manos organizar algo, y lo organizo justo el día y la hora que tengo que estar en el culto, porque tengo que estar en
en una enseñanza. Entonces ahí yo no me estoy negando a mí mismo. Estoy poniendo en primer lugar otras cosas porque dependió de mí el haber organizado lo que estoy haciendo. No estoy diciendo que por su trabajo dice, no, es que a mí me tocó trabajar el domingo, hermano, no puedo faltar porque si no me votan. Está bien, perfecto. Usted está sujeto a una autoridad y ese testimonio va a hacer que lleguen muchos al Señor. Ese testimonio de obediencia está bien. Pero cuando usted va a celebrar un cumpleaños y dice, yo voy a hacer la fiesta de cumpleaños, el día domingo, a las 10 de la mañana, lo voy a invitar a toda la iglesia para que vengan a celebrar el culto acá. No, entonces ahí ya no me estoy negando a mí mismo. Estoy poniendo en primer lugar las otras cosas. Recuerden, lo que esté en mi control absoluto. Lo que no esté en mi control, está bien. Usted tiene que regirse a una autoridad, ya sea por trabajo, ya sea por lo que sea. Ustedes, por ese testimonio, también muchos podrán venir. Pero parte de ser un discípulo es la negación. Es el negarme a hacer las cosas que me gustan muchas veces, a la hora que me gusta muchas veces, por estar aprendiendo y buscando del Señor. Los domingos me encantaría a mí estar toda la mañana paseando con mi familia. Me encantaría. Pero está en mi control el hacerlo. Y entonces yo tomo la decisión. Y digo, Señor, primero voy a tu casa, primero te busco, primero te alabo, primero te glorifico y luego tú harás que ese día sea más grande y me quede tiempo para poder disfrutar con los míos. Abnegación. Necesitamos, amados hermanos, tener claro, ya vamos a terminar, tener claro que debemos seguir siempre a Jesús. Dice Juan capítulo 13, versículo 15, no les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Es decir, ejemplo. Como discípulos, amados hermanos, debemos siempre seguir el ejemplo de nuestro buen Dios, de nuestro Señor. Primera de Pedro 2:21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo de que sigáis sus pisadas. Es decir, seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Y para culminar, leamos el versículo 25 del libro de Mateo, del capítulo 16. Porque todo el que quiera salvar su vida, a ver, para que no se me vayan a quedar así como pescando, repita conmigo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dígale al que está a su lado, tú le encontraste. ¿Saben qué? Tomaron la mejor decisión. Tomaron la mejor decisión porque por causa del Señor, así venga la muerte en este momento, usted ya no va a una muerte eterna sin Cristo. Usted va a una muerte eterna en la salvación que el Señor tenía preparada para cada uno de nosotros. Ahora es nuestro deber no ser egoísta. Dígale al que está a su lado, oye, no seas egoísta. Comparte esa salvación. Así que tienen una tarea. Yo siempre les digo, van a decir que hermano, solo vas a dejar la tarea. Les vamos a dar un tiempito, una semana, toda esta semana para que vaya buscando a alguien a quien invitar a la iglesia. Invite a alguien. No porque queremos ver llena la iglesia, por si acaso, no. No porque queremos que vengan más hermanos que dejen más tiempo, no. No porque queremos que dejen más ofrendas, no. Es porque queremos que muchos procedan al arrepentimiento, que muchos puedan conocer la verdad del Señor. Es nuestra tarea. Para eso el Señor nos llamó. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará.
tenemos un deber, amados hermanos. Hechos 20:35 dice: siempre les he enseñado que así deben trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Y qué locura, ¿verdad? ¿Cómo no te van a decir a Dios? A mí me gusta que me den regalos en mi cumpleaños. Y si me dan más, mejor. Quiero 15, 20. Había alguien que cantaba, se cantaba solo. Es mi cumpleaños cantaba. Por el año cantaba, es mi cumpleaños, empezaba a cantar. Para que se acuerden, para que le den regalo. Se había olvidado que mejor era dar que recibir. Oiga, muchas veces, amados hermanos, ese principio nosotros lo olvidamos. Tenemos que dar lo que tenemos. Tenemos que dar lo que hemos recibido. Tenemos que dar lo que nos hemos llenado. Todo lo que usted recibió esta mañana, compártalo. Compártalo con alguien que está pasando una necesidad, con alguien que está pasando por una angustia, por un tiempo de tribulación. Y dígale que hay una ayuda, que hay alguien que le puede salvar. Amados hermanos, muy pronto empezaremos a trabajar ya con grupos familiares. Una vez que terminemos los discipulados, para que tengamos clara la película, como dicen por allí, de qué es presentar a Jesús. Y porque en las reuniones familiares también suelen salir preguntas así medias difíciles, ¿no? Y le dicen: oye, ¿por qué tú dices que hay un infierno? ¿Dónde está? No sé. Hay que prepararse primero. Y para eso estamos preparándonos por medio del discipulado. Porque realmente el Señor quiere expandir su evangelio. Amados hermanos, tenemos que pensar y creer que debemos abandonar el egoísmo que puede haber existido en nuestras vidas al no compartir el evangelio del Señor. De no compartir lo que el Señor tiene para nosotros y tiene para ellos también. Gracias a eso hemos entendido que muchas veces la ganancia es a través de la pérdida, a través de yo dejar cosas que me gustaban por ganar cosas que el Señor me va a dar para la vida eterna. Como les ponía el ejemplo, a muchos les gustaría estar en este momento paseando, pero tomaron la decisión de estar en este lugar. Gracias le damos a Dios por aquello. Dice el libro de Lucas capítulo 9 versículo 25, y con esto culminamos: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? ¿De qué le sirve al hombre ganar posesiones, bienes materiales y cosas que puede edificar y que puede construir y que puede tener, si al final pierde su alma? Forcémonos a entrar, amados hermanos, a muchos que podrían llegar y sorprendernos la muerte sin Cristo, lo cual sería muy triste y muy lamentable. Pongámonos